El agua se pone aquí. Sí, pero no se bebe. No, que esta no es para beber, que te va a quemar. Ponte aquí. Ahí. ¿Qué haces, Luna? ¿Está aprendiendo a cocinar? Buenos días. Hoy hemos amanecido en este parking, en Lublin. En unos momentos nos vamos a dirigir al campo de concentración que hay a 4 kilómetros de la ciudad. Tome la próxima a la derecha, después tome la segunda a la derecha. Llegamos al campo de concentración de Maidanek en una mañana lluviosa. La entrada es gratuita, pero si vienes en vehículo hay que pagar un ticket único de 15 zlotys para tener acceso a los diversos aparcamientos que hay dentro del campo. Accedimos al centro de visitantes donde nos proporcionaron unos planos del campo e instrucciones para la visita. Es el mejor conservado de todos los campos de concentración creados por los nazis alemanes en tierras polacas. Recorrimos una exposición al aire libre de fotografías sobre el campo y nos acercamos a ver un monumento en homenaje a los prisioneros de Maidanek. Subimos a la autocaravana y nos desplazamos hasta otro parking que se encuentra justo a la entrada principal del campo de concentración. El campo fue creado en octubre de 1941 por órdenes expresas del comandante de las SS, Heinrich Himmler, para recibir a los prisioneros de guerra polacos bajo la supervisión de las SS. En febrero de 1943 fue transformado para alojar a todo tipo de prisioneros. Al contrario de otros campos de concentración alemanes, este no estaba escondido en ningún lugar remoto en medio de bosques ni era cercado por zonas de exclusión, quedando a la vista de la población civil de Lublin.
Nuevamente nos montamos en la autocaravana y nos dirigimos hasta el parking más lejano del campo, donde se encuentra el crematorio y un monumento que alberga parte de las cenizas de los cientos de seres humanos que allí perecieron a manos de las Waffen-SS. Y una vez finalizada la visita, volvimos al aparcamiento primero, justo a la izquierda de la recepción. Luna parece que intuyó que estábamos en un recinto cerrado, y como íbamos a una velocidad lenta, prefirió ir en el salpicadero de la autocaravana hasta el aparcamiento. Una vez allí, descansamos de nuestra visita al campo y aprovechamos para comer algo. Volvimos al parking en Lublin, donde pasamos la noche de ayer, y nos dispusimos a ver la ciudad. Nuestra primera visita fue al castillo, construido en el siglo XII. A mediados del siglo XIII se construyó el torreón de piedra que aún se conserva. Salimos del castillo y cruzamos por esta puerta que da acceso al casco viejo de Lublin. Vimos las ruinas de lo que en su día fue la iglesia de San Miguel, y que solo se conservan sus cimientos. Nuestro paseo continuó por el casco antiguo de la ciudad y pudimos ver edificios pintorescos y curiosidades como este patio decorado con globos que pertenece a un restaurante de los muchos que existen en la ciudad.
la Torre Trinitaria, con su famoso mirador, el más alto de la ciudad. La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de la Victoria, construida entre los años 1412 y 1426. Y la Puerta de Cracovia, construida a principios del siglo XIV. Y el de ella se ha comido su helado, ¿verdad? No. Es cierto, ¿verdad? Se ha comido. Nos ha ganado. Se ha comido. Nos ha ganado porque ha Dos bolas de comido chocolate. 2 bolas de chocolate. Mentira. Mira, aquí está mi cuchara. ¿Veis alguna por algún Mira, lado? mira, mira, No. sí, sí. Limpio Tiene, como- mira, chocolate. Sí, Resto de claro, chocolate, claro, ¿eh? vale, vale. ¿Cómo habías pedido tu helado, recién? Igual que el del hombre de Gelato. Gelato. ¿Y te has puesto una cara así en la sequilla? Pero ya he aprendido, mira. Sí. Ya la voy a explicar. No, ya está. Sí, ya está. No, espérate, por favor, un vodka doble. Aprendido. De miel. Y después de un breve descanso para tomar un café, con broma incluida de las chicas sobre el helado, continuamos nuestra visita por el casco antiguo de Lublin. Las 5:15. Y Para que ya, son ya las 8 de la tarde. Ah, mira dónde nos vamos a hacer la foto. ¿en dónde? I love Lublin. I love Lublin. Allí. Claro. Nos vamos a hacer un selfie los tres, desde aquí. Desde ahí de la foto. Y nuestra visita a la encantadora Lublin terminó al llegar a la fuente multimedia en la Plaza Lituania, aunque no pudimos ver el espectáculo nocturno de música y luces al ser aún muy temprano y porque estábamos realmente cansados de un día agotador. Nuestros gatos viajeros, Garfield y Luna, nos esperaban en la autocaravana para su ración diaria de juegos. ¿Qué pasa, Garfi? No me puedes coger. ¿Y tú, Luna? ¿No lo coges? Cógelo. ¿Ya estás cansado? ¡Ay, que lo coge! ¡Ay, que lo coge! ¡Ah, bien! ¡Ha cazado! Muy bien, Luna. ¿Y tú, Garfi? ¿Quieres cazarlo también? El Garfi se ha cansado ya.
La ha pillado. Muy bien, Garfi. Muy bien. Hola, Luna, hola. Hola, qué rico. Hola, preciosa. Hemos llegado a Varsovia y mira lo que vamos a almorzar. Comida española. Ah, que no es foto. Comida española, que la saco de menos. Unas alubias para mí Y una garbancito para las niñas. y unos garbancitos. Ahí. ¿Te gusta? Vamos. Me lo voy a retirar para que nadie vea cómo come. Está lloviendo, los pájaros corriendo, la nube se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón en medio de la estación, que rompan tus cristales, los míos no, chimpón.